Hola, es un placer para mí poder formar parte de este Foro de la Tierra y presentaros a una mujer valiente, vitalista y perseverante como es Wangari Maathai, que tanto ha hecho por la preservación de la naturaleza. Wangari Muta Maathai nació el 1 de abril de 1940 en Iite, una de las aldeas situadas a 2.800 metros de altitud en las tierras altas del centro de Kenia. Fue la tercera de 6 hijos, la primera niña después de 2 niños, y al ser la mayor de las hijas tuvo una relación muy cercana con su madre, ya que desde que aprendió a andar le pidió que le ayudara en todo. Explica que cuando nació, la región de Ite era todavía exuberante, verde y fértil. Llovía con regularidad y el agua limpia se encontraba por doquier. Había extensos campos de maíz, cereales, trigo y hortalizas, a los que nunca les faltaba el agua. El hambre era una excepción. La tierra era fértil, húmeda y de un hermoso tono rojizo oscuro. Dentro de los Kikuyu, todos los trabajos de cultivo de la tierra corrían a cargo de las mujeres y las niñas. Cuenta que le encantaba cultivar el campo al atardecer, en esa tierra que era roja y fértil, y donde la vegetación lo cubría todo de una infinita gama de tonos verdes. Estas fueron las experiencias que la unieron a la tierra. La infancia de Wangari transcurrió junto a sus padres, que vivían de la tierra, en una cabaña de barro sin electricidad ni agua corriente, desde donde podían observar su amado monte Kenia. La montaña brillante, un lugar sagrado para los Kikuyu, que orientaban las puertas de sus viviendas hacia allí. Las tradiciones culturales de sus ancestros habían protegido la naturaleza, ya que la consideraban sagrada. Pero debemos recordar que en aquel entonces Kenia era una colonia inglesa, y con la llegada de los europeos, poco a poco su cultura, religión y visión del mundo fue cambiando hacia una economía de mercado, donde todo adquirió un valor monetario. Estudiar en aquella época fue un privilegio, y más aún siendo una niña. Gracias a sus excelentes calificaciones, fue una de las 300 kenianas que obtuvo una beca para realizar estudios universitarios en Estados Unidos. Explica que en aquel momento un mundo nuevo se abrió ante sus ojos. Obtuvo la licenciatura de Ciencias en la Universidad de Kansas en 1964. Posteriormente, gracias a otra beca, realizó un máster en Biología. Y no acaba aquí, sino que, alentada por el profesor Hoffman, su mentor, fue la primera mujer en África Central y Oriental en conseguir un título de doctorado. Abandonó Estados Unidos con la determinación de dedicar todo su aprendizaje y inquietudes para ayudar a las personas más vulnerables de su país. Al regresar a Kenia, le ofrecieron un puesto de profesora titular en la Facultad de Medicina Veterinaria. Le encantaba la docencia, era una profesora muy entregada y sus clases eran muy claras y precisas. Durante su estancia en la universidad, debido al trato discriminatorio a las mujeres académicas respecto a sus colegas hombres, ejerció un activismo a favor de la igualdad. Tal es así que consiguió ser la primera mujer en ocupar el puesto de directora del Departamento de Anatomía Veterinaria y el puesto de profesora adjunta que obtuvo en 1977. Con 29 años contrajo matrimonio con Mangwi Maathai, quien también había estudiado en Estados Unidos, y su sueño era hacer una carrera política en Kenia. Con él tuvo 3 hijos, Waweru, Wanjira y Muta. Kenia ya había proclamado su independencia en 1963 y al fallecer el presidente le sucedió Daniel Arap Moi, con quien Wangari se las tuvo que ver en varias ocasiones, ya que el gobierno era corrupto y represivo. A principios de los años 70, Wangari se implicó en diferentes organizaciones a favor del medio ambiente y la promoción de las mujeres. En uno de sus viajes a las zonas rurales, se dio cuenta que Kenia en aquel entonces ya no era la ciudad verde bajo el sol de su infancia. Las mujeres le explicaron que la vegetación era escasa, había poca hierba y forraje para el ganado,
había pocos árboles y las mujeres tenían que caminar mucho más para encontrar leña. Muchos arroyos se habían secado y también tenían que caminar más lejos para encontrar agua. No tenían suficiente comida para sus familias, ya que el suelo que antes había servido para plantar productos que alimentaran a la población, ahora eran plantaciones de té y café para vender al mercado internacional. Se dio cuenta de que todo lo que necesitaban dependía del medio ambiente, y entonces pensó, ¿por qué no plantamos árboles? Los árboles proporcionarían forraje para el ganado, madera para que las mujeres cocinaran alimentos nutritivos, darían sombra a los arroyos, mantendrían el suelo unido, y si eran árboles frutales también darían comida y realzarían de nuevo la belleza del entorno. La iniciativa fue respaldada por el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, y así es como en 1977 surgió el movimiento Cinturón Verde, que en un inicio había tenido el nombre de Harambee Salvad la Tierra. Harambee es una de las palabras favoritas de Wangari, que significa en suajili todos a una. Esto define muy bien la filosofía de Wangari. El movimiento Cinturón Verde alentó a las mujeres a trabajar juntas y ponía a su disposición las herramientas, semillas y plantones. Las mujeres empezaron a transmitirse los conocimientos unas a otras y antes de que se dieran cuenta, muchas escuelas y granjas ya tenían sus cinturones verdes de árboles. Pensaron que las mujeres merecían un incentivo y por cada árbol que sobrevivía pasados los 6 meses, recibían una pequeña cantidad económica. En la mayoría de las ocasiones era la única oportunidad que las mujeres tenían para ganar algo de dinero. Cuando las bases del movimiento Cinturón Verde estaban asentadas, sintió la necesidad de llegar a la raíz del problema y pasó de ser un programa que, además de plantar árboles, plantaba ideas. Iniciaron seminarios educativos por las zonas rurales para identificar los problemas y buscar posibles soluciones. Casi todos los miembros de las comunidades donde trabajaba el movimiento Cinturón Verde culpaban de todos sus males al gobierno. Y aunque ciertamente este era en gran parte el culpable, Wangari quería hacer comprender a los ciudadanos el concepto de la responsabilidad individual en los problemas de la comunidad. Ella decía, muchos no hacen nada, salvo quejarse de que otros no están haciendo nada. Pero a veces uno debe preguntarse a sí mismo, ¿qué estoy haciendo yo? De esta manera, el proyecto empoderaba a la comunidad, especialmente a las mujeres, haciéndoles ver que tenían un papel muy importante. Su participación en este proyecto era una actividad extra, pues debía seguir trabajando en la universidad, cumplir con sus implicaciones en otras asociaciones y criar a sus hijos. Después de 10 años de matrimonio, el marido le pidió el divorcio. Fue una época difícil para Wangari, ya que su marido era miembro del Parlamento y todos los detalles del divorcio se hicieron públicos. Los medios de comunicación publicaron que el esposo de Wangari quería el divorcio porque su esposa estaba demasiado instruida, era demasiado fuerte, demasiado exitosa, obstinada y muy difícil de controlar. Wangari no recuerda que su marido dijese esas palabras, pero parecía una estrategia para asustar al resto de las mujeres que aspiraban a algo más que ejercer su papel como esposas. Fueron momentos difíciles, ya que debido a algunas artimañas burocráticas del gobierno y la universidad, perdió su plaza como profesora. Se encontraba con 3 hijos, sin trabajo, sin ahorros y a punto de ser desahuciada de su casa. Ante los vendavales de la vida, ella decía, «El fracaso siempre ha sido un acicate para volver a levantarme y seguir adelante. Cualquiera que haya logrado algo en la vida se habrá topado con diversos obstáculos, pero lo importante es salvarlos y continuar adelante. Esa ha sido siempre mi actitud». Así que, en vez de hundirse, pensó que tal vez ese era el mejor momento para comprometerse totalmente con el movimiento Cinturón Verde y ver a dónde podía llegar.
Por suerte consiguió despertar el interés de otras instituciones y recibió una importante subvención que le sirvió para seguir adelante. A mediados de los 80, el movimiento había expandido sus horizontes notablemente y exigía de Wangari una dedicación media de 18 horas al día. Mientras desarrolla su labor frente al movimiento Cinturón Verde, participó en numerosas iniciativas a favor de la protección de espacios naturales, de la democracia y la libertad del país. Como por ejemplo cuando, a través de un confidente anónimo, se enteró de un proyecto del gobierno para construir un complejo rascacielos en el parque de Uhuru, un parque de Nairobi. Para ella se trataba de un monumento al ego en vez de una construcción para el bien común. No estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y con su habitual determinación e inteligencia se movilizó haciendo llegar cartas a todas las autoridades, organismos, medios de comunicación y activistas. Cartas a las que el gobierno nunca contestó. Entre los argumentos de sus cartas decía: no debemos olvidar a los millones de kenianos del mañana, a nuestros nietos, bisnietos, que se sentirán avergonzados por la falta de previsión, por la avaricia desmesurada, por la arrogancia de aquellos que en nombre del desarrollo promueven la destrucción. Pese a la callada por respuesta del gobierno, con su insistencia logró que la construcción del complejo en el Parque Uhuru se convirtiera en un asunto de interés nacional. Wangari, perseverante, siguió enviando cartas a los políticos, a los magnates de los medios, a activistas, filántropos de todo el mundo. Importantes periódicos como el New York Times y The Independent se hicieron eco de su lucha, y de forma que los inversores extranjeros y gobiernos implicados se empezaron a echar hacia atrás en el proyecto, hasta que en 1990 el gobierno se quedó sin inversores y no consiguió seguir adelante con el plan. Ante los obstáculos de la vida, Wangari decía: no suelo buscarme retos, tan solo me encuentro con ellos, y una vez los tengo delante, me enfrento a ellos. Sé que la situación no se solventará de la noche a la mañana y no tengo ninguna prisa por afrontar otro problema sin haber solucionado antes el primero. La experiencia me ha demostrado que si aceptas el desafío porque estás convencido de que debes hacerlo y pones todo de tu parte, el resultado puede ser extraordinario. En 1998, el movimiento Cinturón Verde también inició una campaña para proteger el bosque de Karura, el último bosque de Nairobi, de los promotores y los especuladores privados, en cuyas manos iba a poner el gobierno ese terreno público. Para Wangari, en el derrumbe de aquel bosque, había un eco de todos los árboles, los bosques y las selvas que, junto a otros valores, estaban desapareciendo en todo el mundo. Wangari señalaba: son las dolencias externas de nuestro herido mundo que no solo tienen un impacto en el entorno en el cual vivimos, sino también en lo que podríamos llamar nuestra ecología interna, nuestra alma y nuestro sentido de ser humanos. Su forma de protesta y de protección del bosque Karura consistía en volver una y otra vez al bosque, acompañada de otras personas a plantar árboles. Armada con una regadera, intentaba esquivar a los guardas y cuando la situación se complicaba, cantaban canciones sobre la necesidad de proteger el bosque. Explica que era una táctica para desarmar a aquellos hombres y borrar sus expresiones de mal humor. Pero no siempre funcionaba, y un día un grupo de vigilantes privados les atacaron con garrotes y piedras, y Wangari fue gravemente herida. Antes de ir al hospital, quiso denunciar los hechos, y ella, fiel a su firme carácter, decidió estampar en la denuncia una X con la sangre que emanaba de su cabeza. Fue portada de varios periódicos, y con la ayuda de la presión internacional, poco después, el presidente prohibía la asignación del suelo público, consiguiendo así paralizar la destrucción del bosque. Cuando destacaban el valor de Wangari, ella decía:
Mucha gente me cree una mujer con una valentía fuera de lo común. A mi entender, la destrucción del bosque Karura, al igual que la desnutrición de las mujeres en los años 60, el complejo del Parque Uhuru, los presos políticos detenidos sin derecho a juicio, constituían problemas que requerían una solución, y las autoridades me impedían llegar a ella. Lo que la gente considera osadía es en realidad perseverancia. Y como me concentro en la solución, no soy consciente del peligro, de modo que no doy cabida al miedo. Pese al reconocimiento que Wangari gozaba en el extranjero, las autoridades kenianas aumentaron la hostilidad hacia ella. El presidente Moi realizaba una persecución despiadada de los enemigos reales o presuntos a su régimen. Cuando vieron que detrás había algo más que un grupo de mujeres inofensivas plantando árboles, trataron de restringir sus actividades y acallar su voz. Wangari pasó en varias ocasiones por el hospital y por la cárcel, tratando de apoyar diferentes movimientos a favor del medio ambiente y de la democracia. Era espiada en su casa y seguida en la calle. En alguna ocasión tuvo que estar un largo tiempo escondida y viajar por la noche de incógnito, con diferentes disfraces y pelucas, para no ser reconocida. Perdió muchas amistades que temían ser relacionadas con ella. En uno de los traslados al hospital, desde los juzgados, recibió muestras de apoyo de numerosas mujeres que salieron a la calle. En una de las pancartas se podía leer: Wangari, hija valiente de Kenia, jamás volverás a avanzar en solitario. Estas muestras de apoyo la conmovieron profundamente. Además del apoyo internacional que, como ella señalaba, fue la razón por la que no acabó en celdas de tortura o asesinada como muchas otras personas que murieron en circunstancias sospechosas. Pero ella, firme a sus ideas, decía: cuando me someten a presión de manera injustificada, tiendo a levantar la cabeza y mantenerme en mis 13, justo lo contrario de lo que pretenden aquellos que me presionan. En 2004 le concedieron el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a toda su labor. Solo la muerte pudo poner fin a su imparable actividad. Wangari Maathai falleció el 25 de septiembre de 2011, con 71 años, en un hospital de Nairobi. Quizás fue justicia poética de la vida que muriera precisamente el Año Internacional de los Bosques. Wangari hablaba con mucho amor por los árboles y los bosques, la principal lucha de su vida, y decía: los árboles han sido parte fundamental de mi vida y me han enseñado multitud de cosas. Los árboles son símbolos vivos de paz y esperanza. Un árbol hunde sus raíces en la tierra, pero se alza hasta el cielo, demostrándonos así que debemos mantener los pies en el suelo, pues por alto que nos propongamos llegar, la fuerza procederá siempre de nuestras raíces. El ejemplo de Wangari Maathai se ha difundido por varios países africanos a través del movimiento Cinturón Verde. Un año después de la concesión del Premio Nobel de la Paz, se celebró una cumbre en la Comunidad de los Estados del Sáhara y del Sahel, y en esta cumbre se anunció la creación de la Gran Muralla Verde, un cinturón arbóreo de 7.000 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de ancho entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo, entre Senegal y Djibouti, un cinturón capaz de detener el avance del desierto que actualmente absorbe 1,5 millones de hectáreas cada año. Los bosques son de vital importancia para el planeta. Proporcionan múltiples beneficios para el medio ambiente, las personas y los animales. Desde el punto de vista de la ecología, nos ayudan a respirar, ya que bombean el oxígeno que necesitamos para vivir y absorben el dióxido de carbono que exhalamos. Absorben el CO2 que alimenta el calentamiento global y ayudan a limpiar la contaminación del aire. Brindan refugio, medio de vida, agua, alimentos y combustible. Nos mantienen frescos, creando espacios de sombra en el suelo gracias a sus ramas y hojas y protegiendo el suelo de la erosión por el viento o el agua. Descomponen las hojas, que es el mayor fuente de fertilidad del suelo. También aumentan la humedad de la atmósfera,
por transpiración, lo que afecta a la temperatura y la lluvia. Los grandes bosques pueden influir en los patrones climáticos regionales e incluso crear sus propios microclimas. La selva amazónica, por ejemplo, genera condiciones atmosféricas que no solo promueven lluvias regulares en esa zona y en las tierras de cultivo cercanas, sino que también benefician en zonas mucho más alejadas. Ayudan a rellenar los acuíferos, ya que atrapan el agua de la lluvia en lugar de dejarla rodar por la superficie, pero no pueden absorber toda y el agua que traspasa sus raíces gotea hacia los acuíferos, reponiendo los suministros de agua subterránea. Los bosques contienen la mayor variedad de biodiversidad que cualquier otro ecosistema en la Tierra y son un hogar para miles de plantas y animales. Y por no hablar de los innumerables beneficios para la salud física y psicológica. Todos los que hemos dado un paseo por el bosque sabemos el bienestar y la paz que produce. Y más si cuando damos el paseo mantenemos atentos los 5 sentidos, dejándonos asombrar por los pequeños detalles y admirando su majestuosa belleza. ¡Cuánto bien nos hace un baño de bosque! Me gustaría contaros un pequeño cuento que le gustaba relatar a Wangari, o Mamá Miti, madre de los árboles, como la llamaban en Kenia. Cuentan que un día se declaró un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, un jaguar vio pasar sobre su cabeza un colibrí, en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó mucho, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, pero esta vez en la misma dirección. «¿Qué haces, colibrí?», preguntó el jaguar. «Voy al lago», respondió el ave. «Tomo agua con el pico y la echo al fuego para apagar el incendio». El jaguar se sonrió. «¿Estás loco?», le dijo. «¿Crees que vas a apagar el incendio con tu pequeño pico?» «Bueno», respondió el colibrí, «estoy haciendo mi parte». Y tras decir eso, se marchó de nuevo a por más agua al lago. Como el colibrí, debemos hacer nuestra parte. No vale que solo nos lamentemos por los problemas del mundo. Debemos pasar a la acción. Y precisamente a eso nos alienta Wangari cuando dice: «Hasta que no caves un agujero, plantes un árbol, lo riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada, solo estás hablando». Desde 1977, el movimiento Cinturón Verde ha plantado más de 51 millones de árboles en Kenia. La protección del medio ambiente, el empoderamiento de la comunidad y especialmente de las mujeres es a lo que la valiente Wangari consagró toda su vida. La tierra estaba desnuda y su misión fue vestirla de verde. Espero que os haya inspirado este breve repaso por la biografía de Wangari y que os aliente a respetar, a admirar y a proteger nuestra naturaleza.